buenas noches, bienvenidos. Estamos en 2021 y es un placer darle la bienvenida al ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Se encuentra ya aquí en nuestros estudios, por supuesto siempre cuidándonos y tomando todas las medidas de precaución, pero los anuncios que llegan desde el sector son anuncios importantes, son anuncios alentadores, porque finalmente ya se habla de una nueva etapa en la que podríamos tener clases presenciales sin dejar, por supuesto, el trabajo remoto en los hogares, pero podríamos empezar a dar pasos hacia la nueva o antigua normalidad, como ustedes lo quieran ver mejor. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mávila. Muchas gracias por la invitación. Anunciaba usted el ingreso a una nueva etapa, pero al momento, ¿qué podrías decirnos de cómo ha cambiado ya el mapa en el Perú respecto a las clases virtuales y presenciales? Empezamos el 19 de abril con 14 escuelas en Arequipa. Hoy tenemos 6 regiones con 2.600 escuelas. En esta última semana se han abierto 100 escuelas más. Y como lo dijimos desde el principio del año escolar, el 15 de marzo, nuestro plan de retorno es un plan seguro, flexible, gradual, voluntario, que hace que pongamos la seguridad por delante y que nos permita vencer la barrera más importante, Mávila, que hemos tenido para el retorno a clases, que es el miedo. El miedo de los padres a que se contagien, de los profes, del personal administrativo. Y creo que hay poco a poco que ir mostrando que si se implementan los protocolos tal como lo hemos hecho, es altamente probable que los niveles de contagio efectivamente sean los menores, ¿no? En el caso de las escuelas que ya dieron este salto, ¿cuál ha sido el balance? Hasta ahora, felizmente, ningún No caso, se ha registrado un caso positivo entre profesores ni entre alumnos. En nada, hasta ahora ningún reporte. ¿Y los protocolos que se aplican cuáles son? ¿Se reduce el aforo de las aulas, por ejemplo? Son varios. El primero es que hayan las condiciones de bioseguridad claras, que incluyen que desde el año pasado los directores de las escuelas han tenido dinero para poder tener lavamanos fijos o portátiles. Las UGELes, compras de mascarillas. Por supuesto, los niveles de aforo, el espacio ventilado y sobre todo la gradualidad en las que van llegando, haciendo énfasis en inicial, primer y segundo grado, sexto de primaria, quinto de secundaria, que han sido las poblaciones a las que les ha tratado mucho más duro el tema de la pandemia. ¿Cómo así se escoge a qué población o a qué grupo se afecta más o se afectó más con la pandemia? ¿Cuáles son los criterios? Los criterios son en aquellos que les ha sido más difícil llevar a cabo un ciclo o un año sin presencialidad porque necesitan de la interacción permanente. Por eso los más chiquitos de inicial, en donde desarrollan las competencias básicas, primer y segundo grado, donde se aprende a leer, a escribir, las situaciones básicas de matemáticas, o sexto de primaria y quinto de secundaria, que son los tránsitos hacia otros niveles educativos. Claro, hacia el nivel secundario, pero además me imagino que en el caso de los más pequeñitos hay un tema también de acostumbrarse al cole, acostumbrarse al colegio, asistir a departir con otros chicos, al otro, aprender en grupo. Exacto, y eso es bien importante, la escuela en el último tiempo estuvo concentrado en que su única tarea era los aprendizajes duros, curriculares, digamos, la matemática, la historia, y sin duda lo son. Pero también nos hemos dado cuenta que tiene este otro valor enorme que es el de la socialización, el de conocer al otro diferente. Imagínate, cuando un niño va a la escuela, por primera vez en su vida ve a personas distintas que a su familia. Y eso es un aprendizaje. Y entonces, recuerdo, perdónenme el paréntesis, haber hecho estos informes del primer día de clases, claro, que solía ser muy traumático. El niño se echaba a llorar, no se quería despegar de la mamá, y era casi un clásico en la cobertura, claro, el primer día de clases. ¿No? Porque eso sucedía, no es la primera vez que te enfrentas a personas que no conoces y ese es el inicio de un proceso de relación con el otro, ¿no? Entonces, si algo hay, entre comillas, que rescatar de esa situación tan atroz que ha sido para el sistema educativo peruano, pero en general para los sistemas educativos en el mundo, que ha sido tener que renunciar a la presencialidad física, que es aquello en la que se sostiene la educación, el hecho de tener la posibilidad de poner en valor los aspectos socioemocionales termina siendo fundamental, ¿no? De acuerdo.
Hay varias preguntas por hacer, muchas vienen de los padres de familia, otras de los maestros. Los maestros reclamaban estar en un orden de prioridad para la vacunación. Ese aspecto, ¿cómo se está manejando? Al margen de los estudiantes, del personal docente. Logramos, se acordará usted, Mávila, que conversamos hace unos meses que ya teníamos los listados y los padrones. Sí. Bueno, logramos que ingresen los maestros de zonas rurales. El 6 de julio se inició el proceso de vacunación a profesores directivos y personal administrativo de las escuelas en zonas rurales. Son alrededor de 200.000. A día de hoy van alrededor de 70.000 que ya se han vacunado. Esperamos ¿En los rangos antes de edad en los que va el proceso? A los profesores rurales. El hecho de tener una plaza rural. De acuerdo, eso quiere decir que tienen una prioridad. Exacto. El grupo que ha entrado junto con las poblaciones indígenas luego de haber acabado 60 años. La prioridad, como sabemos, para el plan de vacunación era adultos mayores y personas con comorbilidades. Luego empezó a bajarse los grupos de edad y ahí es donde entra el grupo de docentes rurales. Adicionalmente, y ese dato lo vamos a tener dentro de muy poco porque estamos cruzando las bases de datos con el Ministerio de Salud, el estimado es que hay más de 60.000 docentes que ya han sido vacunados por el rango de edad. Es decir, les correspondía en su grupo de edad y ya han empezado a ser vacunados. Con lo cual, tenemos, si todo marcha bien, en las próximas semanas alrededor de 260.000 maestros o un poco más vacunados de los 500.000 que son. 500.000 del sector público y privado. Público y privado, es decir, estamos llegando o superando el 50% de la población. Ojalá a la velocidad que quisiéramos. Por eso es que hemos ayer comunicado que la fase 3, que es la apertura para zonas urbanas, ya está autorizado. El día 15, como lo hacemos desde el 15 de marzo, cada 15 días, tenemos los nuevos datos de escuelas habilitadas y eso nos va a permitir darnos cuenta cómo los indicadores epidemiológicos han ido disminuyendo y la probabilidad de tener más escuelas habilitadas va a ser mayor. Por lo tanto, es, como dije hoy en la mañana, es altamente probable que el segundo semestre empiecen a abrir algunas escuelas urbanas y más bien muchas más escuelas rurales de las que ya tenemos ahora, ¿no? Cuando dice urbanas, puedo ver las caras de entusiasmo de los televidentes que están al otro lado y dirán, a ver si me tocará o no me tocará. Urbano es muy general. Ajá. Si podría ser más específico cuando habla de urbano, ¿a qué se refiere exactamente? A todas las ciudades según las categorías que tenemos, ciudades, para empezar, capitales de departamento, capitales de provincia, Lima también, vamos a ver si los indicadores así lo dicen, pero lo curioso es que esto se ha vuelto una especie de campo de batalla, ¿no es cierto? Porque así como hay caras de entusiasmo, hay muchas caras de temor, ¿no es cierto? En lo que los padres dicen, mejor todavía no, esperemos un poco, y hay que ir ganando confianza porque todos estamos claros que el gran objetivo es volver a clases. Claro. Lo dijimos desde el primer día que asumimos el 18 de noviembre del año pasado la gestión, pero hay que hacerlo con toda la seguridad del caso para evitar que suceda lo que ha sucedido en otros países. Abren las escuelas. ¿Tiene algún ejemplo? Sí, en Chile, en Argentina, en Europa, en Israel, abren rápido las escuelas y luego tienen que cerrarlas porque hay un nivel de contagio, porque los protocolos se cumplen, pero siempre tienen límites. Entonces, mejor vayamos poco a poco haciéndolo de la manera más segura y flexible y voluntaria posible, ¿no? Claro, es mejor caminar lento, piano, piano, y se puede llegar más lejos. Ahora, claro, hay padres que dicen, han abierto ya los restaurantes, han abierto ya los centros comerciales, paseamos con nuestros hijos de arriba para abajo, ¿cómo es posible que no se abran de una vez las escuelas? Pero va a seguir siendo voluntario, a pesar, es decir, ingresar a esta nueva fase, ya que considera colegios en las ciudades, ¿siempre será voluntario? Siempre, a diferencia de lo que sucede en los centros comerciales, en donde la decisión de ir al centro comercial lo tiene la madre, el padre, asistir a la escuela es un colegiado de decisiones. Es decir, los docentes tienen que saber que están seguros para ir a la escuela, los directores, el personal administrativo que se transporta en el transporte público. Entonces,
Por supuesto es voluntario porque por eso, y eso si me permite aclararlo, porque sí. hay una idea casi imaginaria, no sé qué creen que el ministro dice, esta escuela se abre, esta escuela no se abre, y resulta que el protocolo que tenemos, el plan de retorno que tenemos, las decisiones se van tomando a distintos niveles. Nosotros decimos, mira, esto es habilitado, es seguro abrir la escuela, las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa local dicen, efectivamente, vamos a verificar que tiene las condiciones de bioseguridad y allí toman la decisión de declarar apta la escuela. Van a los padres, se ponen todos de acuerdo y se abre. Es decir, se cuenta para la toma de decisión con la opinión de las APAFAS también. Por supuesto, y de los docentes y de los directores. Ese acuerdo es el acuerdo que nos hace funcionar, porque imaginémonos que imponemos desde el Ministerio de Educación y decimos, tienes que abrir. Si los docentes o los padres de familia no quieren mandar a sus hijos, de nada valdría, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de voluntario, no es de voluntario solamente porque, a diferencia de un centro comercial, el papá decide que su hijo o su hija vaya a la escuela, sino que hay que tomar un acuerdo en la escuela porque hay muchos actores involucrados. Yo puedo llegar al centro comercial o no, pero la decisión es solo del padre. El centro comercial va a estar abierto, ¿no es cierto? Claro. Aquí hay que ponerse de acuerdo. Y además el padre en ese caso asume la responsabilidad. Aquí hay una responsabilidad compartida porque hay una cantidad de horas en las que el menor no está con papá y mamá. Exactamente. Está a cargo de los profesores y de las autoridades de educación. Exacto. Entonces cuando a mí me preguntan y digo, mira, el Ministerio de Educación es responsable por 8 millones de estudiantes, por 500.000 docentes, por casi 150.000 personas de trabajo administrativo en las escuelas más grandes. Entonces, hay que ir con seguridad. Hasta ahora ha funcionado. ¿Cuánto ha golpeado el COVID el sector educación? Si usted tuviera que hacer hoy un balance, digamos, ¿cuántos profesores se han visto afectados por la pandemia? ¿Cuál ha sido el golpe, por ejemplo, en el nivel de aprendizaje de nuestros alumnos? ¿Cuál es ese impacto? Yo contestaría en dos niveles. Uno primero es que efectivamente en el inmediato, en el aprendizaje curricular, en la situación socioemocional de los estudiantes, en el trabajo sacrificado de los profesores que han tenido que sacar adelante un año escolar en una condición muy compleja, si lo vemos en el corto plazo, efectivamente necesitamos niveles de estímulo distinto para compensar esa falta de presencialidad física. ¿Podríamos traducir eso? Sí, por ejemplo, este año, entre enero y febrero, los profesores tenían que trabajar con los estudiantes que tuvieron mucho más problemas el año pasado, con unas carpetas de recuperación, para que cuando empezara el 15 de marzo, tenían que hacer una evaluación diagnóstica que les permitía decirle... Recuerdo que hemos hablado de eso antes. Siguen hasta el 30 de junio porque necesitan reforzar o más bien van por el camino de avanzar en el año que le corresponde. Eso trabajo tiene que hacerse el próximo semestre, ese trabajo tiene que hacerse el próximo año. ¿Y cuáles han sido los resultados de la primera evaluación? Todavía no tenemos todo porque ha sido el 30 de junio, todavía tienen hasta julio para poder entregar. Lo único que sí es importante, que es la segunda parte de estos aprendizajes, es que yo creo que, siempre lo digo, la única manera de exorcizar la pandemia, de curarnos de este dolor tan atroz, es aprender de ella. Y creo que los sistemas educativos han aprendido muchísimo. Entre otras cosas, saber que la educación con tecnología no es una cuestión de emergencia, sino que la virtualidad forma parte de esta idea de educar de mejor manera. Por eso estamos dejando de la educación legado moderna, ¿no? Una educación que se llama híbrida a nivel mundial porque está combinando la presencialidad con el trabajo remoto, ¿no? Claro, además siento que hay una cuota de responsabilidad que se traslada al propio estudiante, ¿no? Al estar en su casa, hay casos, es graciosísimo, ¿no? Pero hay chicos, por ejemplo, que le dicen a la mamá, estoy en clase, pero apagaron la cámara, ¿no? Apagaron la cámara de video y están jugando cualquier otra cosa. Hasta los adultos, hasta antes del 18 de noviembre que fui ministro y daba clases en la universidad, algunos apagaban... ¿A sus alumnos le hacían eso? Me apagaban la cámara también. Le apagaban la cámara también. Bueno, claro, entonces el chico tiene que asumir, o de pronto es una manera de decirle, oye, de este aprendizaje tú también tienes que ser parte.
¿no? Con muy buena intuición pedagógica, Mávila, usted ha puesto el tema de discusión de los últimos años en la pedagogía que tiene que ver con la autonomía pedagógica y la autonomía del trabajo docente, que ha sido una especie de sueño perseguido y que ahora la pandemia nos da la oportunidad. Fíjese todo lo que tenemos que renunciar. Por ejemplo, el tema de evaluación, que todo el mundo siempre genera mucha inquietud. El tema de evaluación hasta ahora, por más que se haya intentado hacer, siempre tenía lo que yo llamo esta orientación bajo sospecha. Había que estar seguro que no te copias, había que estar seguro que me estás respondiendo de manera clara lo que te estoy preguntando, siempre había una sospecha detrás. Ahora resulta que es casi imposible que estemos bajo sospecha, porque no solo pueden apagar la cámara, sino que no estoy delante de la persona, ¿no? Claro. Y entonces hay que cambiar la noción de evaluar, hay que cambiar la noción de aprender, hay que cambiar la noción de enseñar. Y esto, que fue una discusión que se impulsó durante muchos años, aparece de manera súbita, por supuesto en un contexto de emergencia, y entonces te pones a pensar, esto es lo que debí haber pensado, generar autonomías en el aprendizaje. En lugar de estudiar como estudié yo, por ejemplo, en el que me decían que había que preparar de memoria algunas cosas, puedo darte una pregunta y hacer que trabajes y consultes tus libros y tus textos, porque lo que me interesa es autonomía en ver cómo vas reflexionando sobre el tema, adquiriendo estas competencias. Entonces, es posible siempre ver de manera optimista las cosas malas que nos suceden. Sí, pero sin duda va a haber un impacto. El doctor Jaime Saavedra nos comentaba en una entrevista previa que hay un impacto porque no todos los sistemas educativos estaban preparados para modificarse de un día a otro. Usted nos dice, ingresamos entonces a esta apertura, ¿que sería cuándo? ¿Las clases presenciales en las zonas urbanas empezarían en qué momento? A partir del próximo semestre. ¿Estamos hablando de julio? No, las clases van... a ver, los colegios privados entre esta semana, la mayoría y probablemente algunos la próxima semana entran de vacaciones. Sí. En la escuela pública terminan las clases el 23 de julio y regresamos el 16 de agosto al año escolar. A partir del 16 de agosto, si es que se continúa con esta metodología de trabajo, vamos a poder tener información cada 15 días de mayores niveles de apertura, ¿no? Entonces, a partir del 16 de agosto, que empieza el año escolar, el segundo semestre del año escolar 2021, vamos a tener seguramente el ministro o ministra de Educación en ese momento la decisión de ir viendo cuántas escuelas se están habilitando. Usted se ríe porque ayer el ministro de Economía, Waldo Mendoza, me decía que los ministros, dado el poco tiempo que hay para la transferencia, por el retraso que ha tenido la proclamación del presidente electo y la resolución de las observaciones en el jurado, van a tener que quedarse un poquito más, van a tener que acompañar un poco a los nuevos ministros. Esa era por lo menos la voluntad del ministro Waldo Mendoza. Quiero saber si es también el deseo suyo y una política general de gobierno. Es la voluntad de todos mis colegas, en tanto la responsabilidad de poder entregar el cargo, más allá de la parte formal, en seguir siendo consultados permanentemente para ver cómo es que avanzamos, sobre todo en el sector educación, en el que hemos aprendido, Mávila, al menos desde el 2012 acá, que independientemente de los ministros en este quinquenio accidentado, yo soy el 8º ministro de Educación, hemos defendido algunas políticas y sostenido algunas políticas, la política docente, la política curricular, la política universitaria, y yo creo que es una responsabilidad nuestra responder a todas las consultas que se nos hagan después y dar la mayor cantidad de insumos, porque efectivamente el proceso de transición es bastante más corto que lo que suele hacerse, ¿no? Claro, pero además estamos en un contexto de pandemia en el que un nuevo gobierno tendría que volver a aprender una situación que todavía se está encarando. No ha terminado la pandemia continúa, y esto debería ser un camino o una evolución que siga una línea, que tenga un plan maestro en el que de repente se pueden mejorar algunos aspectos, siempre corregir, qué sé yo, o evaluar si siguen funcionando los que se emplearon antes, pero no debería hacerse borrón y cuenta nueva. A eso me refiero. Sin duda, y yo espero que no sea así, porque creo que también hemos aprendido en la pandemia que hay que construir sobre lo que hicimos. Nosotros mismos en el sector de educación hemos podido lograr algunas cosas en estos 8 meses porque encontramos algunos avances también. Aprendo en casa,
es el mejor ejemplo de ello. Sobre la base de este enorme esfuerzo hecho en el gobierno anterior y el año pasado, es que hemos podido construir mejoras, ¿no? Entonces, la vocación de construir sobre lo aprendido también creo que es una enseñanza de esta situación tan compleja que nos tocó vivir con la pandemia. De acuerdo, vamos a ir a una pausa y vamos a continuar conversando. Hablaremos también de la educación superior, no nos olvidamos de ellas. Hablamos con el ministro de Educación al volver aquí en 2021. Muy bien, continuamos. Estamos conversando con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Íbamos a preguntar por la educación superior, pero antes habíamos hablado también un poquito de política y de esta necesidad que hay de que las autoridades actuales, debido a que tendremos poco tiempo para una transferencia de gobierno, puedan tenderle una mano o estar a disposición de las nuevas para continuar los programas, sobre todo tomando en cuenta que hemos tenido que adaptar todo, desde la economía, la salud, evidentemente, y la educación, por supuesto, al contexto de una pandemia global. Y el ministro nos decía que hay un poco el espíritu desde el gobierno de que esa sea la actitud hacia quienes asuman de aquí en adelante las encargaturas que ustedes tienen ahora. Sin duda, y colaborar en lo que se pueda para superar todos juntos la situación de pandemia, ¿no? En cualquiera de los sectores. Fíjese, nosotros entramos el 18 de noviembre en un contexto bien particular, ¿no es cierto? Mis 18 colegas, incluyendo a la presidenta del Consejo de Ministros, fuimos invitados por el presidente, que entraba en una situación excepcional, en un contexto de pandemia excepcional, con una campaña electoral que siempre suele ser muy dura para quienes están en el gobierno. Y la vocación que hemos tenido es de eso, de construir sobre lo andado, de proponer algunas cosas, de dejar una ruta en cada uno de los sectores. La presidenta del Consejo de Ministros tuvo la gran idea de hacer estas transformar las conferencias de prensa que teníamos los lunes y los viernes en esto que llamamos transferencia con transparencia, para decirle a la ciudadanía, cada lunes y cada viernes, 2 sectores contándoles, miren, así encontramos, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que queda pendiente, este es el legado, la ruta que estamos dejando para avanzar. Y esa es la vocación que va a persistir, porque finalmente somos 19 profesionales sin ningún interés distinto al de querer colaborar en los sectores en los que nos ha correspondido hacerlo. Y muy contento porque en ese equipo el compromiso y el trabajo ha sido excepcional de todos los colegas en el gabinete. ¿Hay un equipo de transferencia ya en el ministerio organizado? ¿Sí? ¿Ya está trabajando? ¿Desde cuándo está trabajando? Ya está trabajando, ya se publicaron hace casi un mes, ¿no es cierto?, para prepararse, que es lo que suele pasar normalmente en las transferencias. Se tienen ya los informes. Hay una transferencia que, digamos, es administrativa, que se hace vía la Contraloría, pero hay otra que tiene que ver con los informes cuando tengamos la proclamación del nuevo presidente o presidenta, claro, y se formen los equipos para poder contarles ya los detalles, ¿no? Y decirle, por ejemplo, esto, cada 15 días hay que hacer la evaluación, se pueden tener excepcionalidades. Tuvimos una primera para poblaciones indígenas y que podían abrir aún cuando el distrito no estaba habilitado. Una que se ha publicado la semana pasada, que a partir del próximo semestre se podrán tener, aún cuando las escuelas estén cerradas, actividades físicas, educación física o deporte, según un cronograma que abran las escuelas. Todos esos detalles los equipos ya los tienen en los informes y estamos esperando para poder... Claro, porque usted nos decía, ya en las zonas urbanas en el segundo semestre se podrá abrir, pero algunas de ellas sí. Algunas de ellas ya, pero pienso, esa decisión finalmente la tendrá que tomar el próximo ministro de Educación. Junto con... Salvo que usted nos dé la primicia de que se va a mantener en el cargo. No, lo tomará el próximo ministro o ministra de Educación junto con las direcciones regionales de educación, con las UGELes, con las APAFAS, con los profesores, con los directores, ¿no? Pero digamos, la recomendación de la gestión actual es que ya se puede empezar a abrir. Se puede empezar a abrir en el momento. Si llegase, por ejemplo, que es el contrafáctico, ojalá no, una tercera ola pronto, claro, la cosa cambia, ¿no es cierto? Y vamos a tener que retroceder. Lo importante es que hay una metodología de trabajo con indicadores validados. ¿Y cómo se abren? ¿Se abren igual? Y cuando hablamos de urbanos, me pongo a pensar en Lima, ¿estamos hablando de todos los distritos? ¿Va a ser focalizado? No, por ejemplo, en este momento, con los datos del 30 de junio, porque cada 15 días hacemos los cortes,
hay alrededor de 800 escuelas que podrían haber estado habilitadas en zonas urbanas, pero son en ciudades pequeñas. Les pongo un ejemplo. En Ayacucho no estaban habilitadas en la ciudad de Huamanga, pero sí en Cangallo. ¿Por qué? Porque como esto tiene que ver con cómo evolucionan los contagios, no quiero, es un poco complicado, voy a hacer el esfuerzo pedagógico, pero digamos, los rurales tienen, si en los últimos 15 días no han tenido niveles de contagio, de funciones, todos los típicos indicadores epidemiológicos están habilitadas para abrir. En las que se llama ruralidad 2, es decir, aquellas que están mucho más cercanas a las zonas urbanas, donde los estudiantes tienen que moverse de distritos, donde los profesores tienen que moverse a otro distrito, claro. Tienen que haber pasado 30 días sin tener, sosteniendo esta bajada de indicadores. En las zonas urbanas, como Lima, tiene que ser en 45 días. 45. Estos patrones son patrones generales y además muy internacionales, ¿no es cierto? Son validados, han sido validados por el Ministerio de Salud, por supuesto, y responden a aquellos cortes que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, tiene, ¿no? Entonces, claro, porque me pongo a pensar, no se trata solo de los protocolos en el colegio, sino los chicos van en movilidad al colegio, algunos son llevados por sus padres, otros usan transporte público, ¿no? Más los docentes que usan transporte público, más el personal administrativo que usa transporte público. Hay protocolos para, por supuesto, el transporte público, pero son muchos elementos, ¿no? Por eso la decisión final es una decisión bien colegiada. Y eso es, además de nuestra vocación democrática, para que así sea, lo que realmente sostiene que la apertura se vuelva legítima y segura. De acuerdo. La educación superior, vayamos a eso y a las reformas que usted consideraría, a propósito de lo que reflexionábamos al final del primer bloque, que usted considera deberían ser recogidas por quien asuma las riendas del país en 28 de julio. Yo centraría esto en 3 temas. Uno primero es que una de las 2 cosas que nos prometimos cuando iniciamos la gestión fue un diseño e implementación de un retorno de año escolar lo más seguro posible, y lo otro fue reorganizar el Ministerio de Educación luego de más de 25 años, y eso, las 2 cosas logramos. Logramos tener una nueva ley de organización y funciones, con un trabajo que además ha sido muy gratificante porque ha sido una muestra que cuando se tiene objetivos superiores claros es posible establecer una buena relación y una agenda de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esa LOF, la Ley de Organización y Funciones, tenía que ser aprobada por el Congreso de la República. En ese contexto que hemos hablado, que fue particular, desde diciembre del año pasado nos propusimos construir una relación con el Congreso de la República, con los congresistas, con la Comisión de Educación, y fuimos avanzando poco a poco en construir esta relación para mostrarles que era necesario tener una nueva Ley de Organización y Funciones. Finalmente se aprobó. ¿Y por qué le digo esto? ¿Y en eso participó el legislativo? Sí, claro, es una ley aprobada por el Congreso de la República. Hubo un debate de la ley, primero en la Comisión de Educación, luego en el Pleno del Congreso, y el Pleno aprobó la ley. Y esto, además de este buen mensaje político... De verdad que eso es le podríamos decir, se le podría hablar de un milagro en medio de toda la convulsión política que hemos vivido, que usted diga que se pudo sacar adelante una ley de esta naturaleza que tiene que ver con la administración de un sector consensuada con el Parlamento, un Parlamento que precisamente en el sector de educación ha tenido una, más bien, posición crítica permanente, ¿no? Yo creo que esto es una expresión que la democracia, además de un sistema, es también una forma de relacionarse entre las personas. Cuando uno establece una relación, una conversación, un diálogo, cuando el otro importa, es posible sacar adelante cosas. Y esta LOF, además de ser, creo, una expresión de mucho trabajo nuestro, pero también del Congreso de la República, preguntando por qué vamos a modificar, dando los argumentos del caso, crea el Viceministerio de Educación Superior. Cuando se aprobó la ley, unos colegas me pasaron una entrevista del 2014, cuando se aprobó la ley universitaria, en la que me preguntaba un periodista qué faltaba. Y le dije, ojalá que pronto un Viceministerio de Educación Superior. Y ahora ya hay. Y ahora ya lo tenemos. Y ahora ya lo tenemos. La reforma universitaria hay que mantenerla. Hay que mantenerla, y esto ayuda a fortalecerla porque termina siendo el trípode que sostiene la reforma. La Rectoría del Ministerio de Educación con un Viceministerio de Educación Superior, la SUNEDU,
y la acreditación en el marco del CINEACE, ¿no? Algunas cosas se quedaron en el camino. Nosotros estamos impulsando que la SUNEDU también pueda darle el licenciamiento a los institutos y escuelas. No nos ha alcanzado el tiempo para hacerlo, estamos dejando el proyecto para ver si se retoma en el próximo gobierno, en el próximo Congreso, hacer la reorganización del sistema de acreditación que también se necesitaba para poder impulsar los temas de calidad. Y entonces en educación superior estamos dejando una ruta muy clara de cómo hay que fortalecer la educación universitaria, pero también hacer mucho trabajo con la educación técnica. Me gana el tiempo. La relación con los sindicatos, con SUTEP, por ejemplo, o los reclamos que hay en torno a los profesores que no aprobaron los exámenes y que quedaron fuera de la carrera. ¿Eso encuentra también un camino para llegar a un... Sí, ojalá que sí. Hemos tenido muy buena relación con el SUTEP. Por supuesto que en algunos puntos tenemos discrepancias. Es natural tener discrepancias. Pero en lo sustantivo creo que hemos tenido mucho diálogo durante estos 8 meses y respecto a estos temas puntuales hemos dejado en la Comisión de Educación del Congreso de la República 2 alternativas para los docentes interinos, para la reposición de directores, en la que hemos buscado un equilibrio que consiste en, sin renunciar a la meritocracia, vamos a reconocer parte de la experiencia que tienes en los puntajes de los concursos, de acuerdo, por la experiencia de haber trabajado como interino o como director, que es lo que hemos hecho con los auxiliares de educación que no tenían espacio en la ley. Entonces, vas a entrar por concurso, no podemos renunciar a la meritocracia. Vamos a reconocer tu experiencia. va a tener un valor. Exacto. Que va a ser reconocido. Entonces, eso está en el Congreso, ojalá se retome en el próximo Congreso también. Interesante. Le agradezco muchísimo, ministro, que haya estado con nosotros aquí de forma presencial y bueno, ojalá soplen mejores vientos para nuestro país en el sector también, de aquí en adelante. Que así sea y le agradezco muchísimo. Estamos ya muy poquitos días de irnos, así que probablemente esta sea mi despedida también en los medios y le agradezco muchísimo que haya sido con usted muy amable. Gracias a usted, muy amable.